Buenos días, queridos amigos, queridos hermanos. Qué gusto nuevamente estar con ustedes en un día más de EduBiblia, educándonos con la Biblia. Seguimos estudiando, analizando el capítulo 4 del libro del Deuteronomio, en donde nos está extendiendo una visión de lo que está sucediendo con el pueblo y la generación que ha de conquistar la tierra prometida, la tierra que fluye leche y miel. Nos presenta algunas advertencias y todo esto que se está mencionando debemos tomarlo como referencia hoy en el siglo XXI con nosotros, la Iglesia de Cristo. Acompáñame a hacer una palabra de oración. Vamos a decirle a nuestro Padre Celestial así: Señor Dios Todopoderoso, te alabamos y te damos gracias por este tiempo especial que nos das. Un tiempo en donde queremos aprender más de tu palabra, ser edificados por ti, confrontados por tu Espíritu Santo, pero a la vez queremos pedirte que nos fortalezcas para poner por obra las enseñanzas que tú nos das hoy. Te suplicamos, buen Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, entonces nos corresponde volver a revisar, a leer el capítulo 4 del libro del Deuteronomio, capítulo 4, versículo 8. Yo voy a compartir con ustedes pantalla para que puedan ver el texto bíblico, que es lo que nos presenta el texto bíblico en su lectura, ¿no? Deuteronomio capítulo 4, versículos del 1 al 8. Ahora, pueblo de Israel, presten atención a las normas y leyes que yo les estoy enseñando. Obedézcanlas para que puedan seguir con vida y así entrar y ocupar la tierra que les da el Señor, el Dios de sus antepasados. No les añadan ni les quiten nada a mis órdenes, sino obedezcan los mandamientos del Señor su Dios que yo les ordeno. Ustedes vieron lo que hizo el Señor cuando el pueblo adoró a Baal Peor. A todo israelita que siguió a Baal Peor, el Señor su Dios le quitó la vida. Pero todos ustedes que siguieron fieles al Señor su Dios todavía siguen vivos. Miren, les he enseñado las normas y leyes, así como el Señor mi Dios me ha ordenado, para que ustedes las pongan en práctica en la tierra que van a ocupar. Deberán ser cuidadosos en obedecer fielmente estas leyes, porque esa será la prueba de su sabiduría y entendimiento para que las otras naciones que oirán de estas leyes y dirán: realmente esta gran nación es de gente sabia e inteligente. ¿Qué gran nación hay en la que su Dios esté tan cerca como el Señor lo está de nosotros y que viene cuando le pedimos ayuda? ¿Y en qué gran nación hay normas y leyes tan justas como toda esta ley que les estoy dando? Esta lectura nos debe llevar a hacer esos análisis respectivos al texto. En el texto que nosotros encontramos y lo que hemos venido explicando a lo largo de esta semana, vemos cómo Dios habla al pueblo y confronta lo que es el comportamiento de la generación pasada y el comportamiento de la generación presente. Nosotros tenemos aquí el efecto interno dentro del pueblo, en donde presenta dos experiencias diametralmente opuestas. Primero, los que siguieron a Baal Peor, el dios pagano, dice el texto bíblico que Dios los destruyó. Y en segundo lugar, en cambio, los que siguieron a Yahvé todavía están vivos. Las palabras, según seguir, forman parte del vocabulario teológico de Deuteronomio, unido al nombre de Yahvé. Seguir es sinónimo de fidelidad. La fidelidad la debes primeramente al Señor. Lo hemos venido explicando en la semana, en nuestra tendencia para abrazar
la ideología de nuestros dioses paganos. Somos hombres y las mujeres que tendemos a buscar dioses que nos gobiernen la vida. Y nos olvidamos del Dios Todopoderoso que entregó su vida para salvarnos. Es así, queridos amigos, que debemos notar que la acción que nosotros hagamos siempre va a traer consecuencias, sean positivas o sean negativas. Y como las hemos manifestado en esta experiencia opuesta de aquellos quienes siguieron a Baal Peor, murieron. Y aquellos quienes obedecieron al Señor, siguieron su ley, vivieron, experimentaron la victoria y la conquista de la tierra prometida. En cambio, por otro lado, tenemos el efecto externo. El testimonio a las otras naciones presentan 3 puntos. 1. Las naciones mirarán con admiración la intimidad de Dios y su pueblo. Eso es lo que podrán observar las demás naciones. Cómo Dios se manifiesta y se revela en su pueblo. 1. 2. Alabarán la calidad de las leyes de Israel. Es decir, todo el sistema político que gobierna Israel está sustentado en unas leyes justas, en unas leyes transparentes, en unas leyes que impulsan a toda una nación a crecer y a prosperar en todos los ámbitos de la vida. Y 3, reconocerán la sabiduría de la nación de Yahvé, de la nación de Dios. Las naciones vecinas observarán y dirán, esa nación es una nación de gente sabia, es una nación de gente inteligente. Entonces tenemos estos 3 aspectos externos que le caracterizan al pueblo de Dios en el momento que están conquistando la tierra prometida. Pero nuevamente no debemos olvidarnos de los textos, los versículos que ya hemos venido narrando, en donde nos exhorta a obedecer y no cambiar la palabra que Dios da a través de Moisés para administrar y dirigir al pueblo. Estos versículos definen de manera integral la dimensión pastoral de la comunidad de Dios. La práctica de la voluntad divina produce vida en el pueblo y presenta un desafío positivo a las comunidades externas. La palabra de Dios presenta las 2 caras de la misión del pueblo de Dios: el crecimiento y fortalecimiento de la comunidad de la fe y el testimonio dirigido hacia las comunidades de afuera. Esto debe llevarnos a que las promesas, la palabra que Dios está dando a su pueblo, nos debe convertir en testigos de la gloria de Dios, de la manifestación de Dios, en donde nos conduce a un crecimiento integral de todos nosotros, no solamente de unos, sino de toda una comunidad. Cuando experimentamos esto, los demás ven esa intimidad, esa fuerza, ese poder que Dios manifiesta a su pueblo. Y van a decir, yo quiero ser parte de ese pueblo. Yo quiero adorar a ese Dios, porque es un Dios que no está alejado ni aislado de su pueblo, sino es un Dios que está dentro de. Y vivir en la presencia de Dios nos convierte como personas sabias, personas inteligentes, que saben conducirse en la vida tomando decisiones acertadas. Cuando nosotros tomamos esta enseñanza para nuestras vidas, hoy en el siglo XXI debemos ser una nación como iglesia, una nación en donde se vea manifiesto el poder de Dios, en donde los demás pueblos observen que las leyes que nos dirigen y que nos gobiernan son leyes integrales, verticales, rectas. Y somos un pueblo
sabio, inteligente, que se conduce con sabiduría a lo largo de su vida y toma decisiones acertadas. Así debería ser la iglesia de Cristo en el siglo XXI. Ahora, si nosotros nos ponemos a revisar y ser honestos con lo que está pasando con la iglesia, vamos a encontrar, primero, de que toda una comunidad no crece y no prospera en todo el sentido de la palabra como debería. Pocos son los que se favorecen, pocos son los que prosperan, y no es toda una comunidad. Y eso no es correcto, no está bien. Y por otro lado, ¿qué normas les dirigen o nos dirigen a nosotros como iglesia? ¿Es verdad que estamos cumpliendo los mandamientos de Dios? ¿Es verdad que estamos haciéndolos parte de nuestra vida? Y ahí empezamos a notar que estos mandamientos divinos los hemos dejado a un lado para dar rienda suelta a nuestra naturaleza pecaminosa. De allí ustedes conocen, saben cuánta gente cristiana o que ha confesado públicamente su fe cristiana no ha dudado en divorciarse. Y si se divorcia, yo pregunto, ¿dónde está el amor, la paz, la paciencia, la benignidad, la bondad, la fe, la mansedumbre, la templanza, que debería manifestarse del un lado y del otro, del varón y de la mujer? Pero ya no se soportan, ya no se toleran, ya no platican, ya no se comunican y dejan que la relación se vaya quebrando. Eso no es sabio. Eso no debe ser dirigido en nuestras iglesias, en nuestras vidas. Debe prevalecer la paciencia, debe prevalecer el amor. Hay discusiones, hay problemas, hay crisis, sí, pero cada una de ellas debe ser enfrentada con la sabiduría que debe dirigir al pueblo de Dios, las normas y las leyes que nuestro Padre nos da, y son normas que nos invitan a construir una sociedad justa, una sociedad legal. Al obedecer estas normas, seremos dignos de admiración por la sabiduría con la que obramos y actuamos. Pero sabemos y notamos que para los ojos de una sociedad sin Cristo, muchos, por no decir la gran mayoría de la iglesia, son vistos como gente que no piensa, gente que no analiza, gente que se ha suicidado intelectualmente, cuando no es así. Pero lamentablemente no hemos guardado el testimonio como deberíamos haberlo hecho, y no hemos dado pruebas de sabiduría como deberíamos haber presentado. No lo hemos hecho, nos hemos equivocado, hemos cerrado mucho. Creo que hemos abrazado más una religión que una relación con Cristo. Porque en el momento que tú te acercas más a Cristo, no te hace un fanático, te hace un ser pensante y un ser que se responsabiliza por tomar decisiones sabias, acertadas, decisiones correctas. Pero cuando nos volvemos religiosos, ahí es cuando nosotros perdemos piso, perdemos sentido, perdemos razón, porque creemos porque sí o porque no, sin tener el suficiente argumento para luchar y salir adelante. Por eso, amados amigos, hermanos que nos escuchan, yo te invito para que permitas que en tu vida y en tu relación con Dios y con tu hogar, empezando por allí, sea un núcleo que te llene de fuerzas y te motive a seguir adelante, ¿sí? Recordar que las naciones puedan ver en nosotros con total admiración esa plena comunión de la iglesia y Cristo. Que ellos puedan ver cómo Dios se manifiesta en nuestras vidas. 1, 2, que las naciones externas vean y noten que las leyes que dirigen nuestras vidas son verticales.
Nos dice el apóstol Pablo en Gálatas 5, 22, 23, contra tales cosas no hay ley. Porque ¿qué es lo que nos dirige, no? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Contra tales cosas no hay ley. Esa ley que tenemos, o esas normas, esos mandamientos, que los demás vean que son verticales. Y lo tercero, que ellos puedan ver en nosotros a hombres y mujeres sabias, hombres sabios, que sabemos decir, ¿sí? Les agradezco por su atención, queridos amigos, queridos hermanos. Les bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y les invito a seguir estudiando con nosotros, con la Iglesia Alianza Panamericana, este libro de Deuteronomio, un libro que enriquece el corazón de aquel que busca con sinceridad a Dios. Les envío un abrazo a la distancia y nos estaremos mirando Dios mediante el día lunes, si Dios lo quiere.